que mueran los que mueren. No quiero que mueran los que mueren. No quiero que mueran los que mueren, dice Dios. Y la solución que Dios da allí mismo es: conviértanse y vivirán. La conversión es un proceso que se da durante la carrera. Voy a iniciar haciendo un comentario. Yo escribo lo que les predico a ustedes aquí por porciones y etiqueto a algunas personas de esta manera. Yo, por ejemplo, pongo la A y ahí el primero que me sale es Araujo Gómez, le doy. Pongo la B, me sale Bendecidos para Bendecir, le doy. Pongo la C, me sale Cristian Figueroa, le doy. O sea, salen varios allí, entonces yo, de los que salen, yo así, pongo la L, sale Lorena, le doy. Pongo la J, sale Jean Paul, sale Joel, entonces prefiero darle a Joel. Y así. Y entonces puse la B, la B dental, y me salió Elvis Villalobos. Y le di. Entonces, él tiene en sus amistades a un señor José, bueno, digo yo señor, José Banqués, o Banques, no sé, cartagenero. Sí, entonces refuta la enseñanza de que ya Dios nos ungió, que ya todos estamos ungidos. Entonces yo le voy a responder siempre, porque ya cuando busco ahí, tiene 4 amistades. Ricky y Ricky Pupo y Gidis Pupo. Y está Elvis y el otro ya ni recuerdo quién es. Porque ya debemos que disfrutar de la plenitud, porque ya Dios nos ungió a todos. Y yo creo que ustedes ya aprendieron a leer aquí, ¿verdad? Y que ustedes saben que un principio de hermenéutica, para entender cualquier escrito, lo primero es saber quién escribe y a quién le escribe y cuándo escribe, por qué y para qué escribe. Es imposible que el hermano Gabriel me escriba una carta a mí y entonces yo, de lo que me diga el hermano Gabriel, se lo atribuya al hermano Ángel. Eso lo escribió el hermano Gabriel, ¿cierto? Y hay que mirar también los tiempos, si es pasado, si es presente, si es futuro. Entonces, algo que ustedes deben tener bien claro es que hay gente que lleva años y años congregándose, pero no tienen la unción en su corazón. No la tienen. Y tú no puedes tener en tu corazón algo que tú no has guardado. Igual tú no puedes tener en el bolsillo algo que tú no has guardado. Entonces hay gente que se ha pasado años congregándose, pero en su corazón no hay espíritu, no hay Cristo, no hay unción.
que pueda salir en defensa de ellos. Y es la razón por la cual son fácil presa de cualquier embaucador. Entonces, no sé si tú quieres leer conmigo en 2 Corintios, capítulo 1. El versículo 21. Dice, y el que nos confirma. ¿Quién está diciendo nos confirma? Pablo. El que nos confirma, porque la carta la escribe Pablo. Entonces Pablo está diciendo, el que nos confirma con ustedes. Ahí en esa carta, ¿quiénes son ustedes? Los corintios. Los corintios, claro, la iglesia en Corintios, con ustedes. Lo está diciendo Pablo. El que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió, espérate, nos ungió, cuando el que escribe dice nos ungió, ¿a quién le está diciendo que está ungido? ¿A él o a los corintios? Los corintios. No. A él. A él. Y él dice, y el que nos confirma, o sea, Dios a mí y a los que están conmigo, nos confirma. Y el que a nosotros, nos ungió, es Dios. Ahí en esa expresión, ¿quiénes son los confirmados? Timoteo y Pablo. ¿Quiénes son los ungidos? Timoteo y Pablo. ¿A quién le está diciendo Pablo que ellos están confirmados y están ungidos? A la iglesia en Corintios. No nos dice a nosotros porque nosotros no existíamos. Pero nosotros como iglesia no debemos ponernos en el caso de Pablo, sino en el caso de los que estamos recibiendo. Y el que nos ungió es Dios. Entonces ellos dicen que ya estamos ungidos, porque ahí dice que Dios nos ungió, como si ellos hubieran escrito esta epístola. Ahora, cuando Pablo dice el que nos ungió es Dios, él está diciendo, ya Dios a mí me ha ungido con su palabra. Por lo cual ahora yo puedo ungir a aquel que oye las palabras que yo predico. Porque las palabras que yo predico son las mismas palabras que habló Jesús. Y Jesús en Juan 6:63 dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. O sea, que lo que le va a dar vida a ustedes y a mí es la palabra que nosotros oímos, no la que leemos. Porque la palabra escrita son letras, pero la palabra de Dios hablada es espíritu. Ese es el espíritu que da vida si la retiene. Si la retiene. Entonces, si una persona no sabe leer, ¿cómo predica? Enviará Dios a predicar gente que no sabe leer. Porque todo aquel que invoque a Dios será salvo. Pero Pablo aclara, ¿cómo invocarán en aquel de quien no han creído? O sea que para poder invocar y Dios salve, primero tienen que creer. Y Pablo añade,
¿Y cómo creerán de aquel de quien no han oído? Esa es la razón por la cual tú tienes que congregarte para poder oír, para poder ser ungido con el Espíritu. Y entonces tú esas palabras que son Espíritu debes guardarlas dentro de tu corazón para que el Espíritu con el cual Dios te unge comience a habitar en el lugar de su reposo, que es tu corazón, para que de la abundancia de unción, de palabra, de espíritu que tú tengas en tu corazón, hable la boca. Y tú puedas ser autorizado por Dios después de haber sido ungido y después de tú lavarte los pies con el mismo agua, entonces tú seas autorizado por Dios para predicar. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán con los pies sucios sin saber leer? Ya tú con el tiempo que tienes de estar aquí, ya tú tienes suficiente y abundante palabra con que responder a los inicuos y no dejarte engañar. Ahora, la persona que no tiene la unción en su corazón, que no tiene al Espíritu en su corazón, que no ha atesorado nada en su corazón, es presa fácil de cualquier embaucador. Fíjate que Pablo dice, ustedes son cartas de Cristo, expedidas por nosotros. Ahí nosotros no es el que lee. Y escritas por Dios, no con tinta, porque Dios no escribe con tinta, Dios escribe con espíritu en sus corazones. O sea, cuando dice que Dios escribe, está diciendo cuando el predicador habla, las palabras que Dios ha hablado, es como si Dios en el corazón de los que oyen quiere escribir una carta con el Espíritu Santo. Eso está claro, ¿verdad? Escúchame. Quien no tiene nada de palabra de Dios guardada en su corazón, no tiene quien le enseñe, no tiene quien le hable, no tiene quien le defienda y no tiene quien lo pueda convencer de que está en pecado. Por eso es que hay gente que a lo malo le llaman bueno y a lo profano le llaman santo, porque en su corazón no tienen a nadie o no tienen al Espíritu que les diga, eso que tú estás haciendo se llama pecado. No hay ni siquiera una luz amarilla que les advierta cuando son tentados, sino más bien tienen un corazón lleno de engaño, de maldad y de iniquidad que le dicen, ay, pero un poquito no es nada. Entonces lee conmigo en Juan 14. Versículo 26. Pero el Consolador, pregunto, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará por mí o en mi nombre. Ese Espíritu, ¿de qué? Te enseñará, pero el Espíritu te enseña cuando está dentro de tu corazón. Si no está dentro, cualquier viento de doctrina te parece bueno. Sobre todo cuando el viento de doctrina se acomoda a tu concupiscencia.
Fíjate que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, por causa de tu enfermedad, no tomes agua. Porque el agua que tomaban en ese tiempo era agua de pozo, agua de río, agua sin purificar. ¿Qué enfermedad tenía Timoteo? No sé, pero era en el estómago. Dice, toma tu vino. Entonces, la concupiscencia de la gente dice, el vino se puede tomar. Pero el mismo Pablo dice, no te emborraches con vino. Entonces, la concupiscencia que invade el corazón de todos los seres humanos los engaña. La razón por la cual hay que guardar al Espíritu Santo en el corazón es para que el Espíritu se encargue de ir depurando, de ir limpiando, de ir lavando y de ir emblanqueciendo y refinando el corazón. Porque el corazón de todos los seres humanos es engañoso. Porque los seres humanos nacemos contaminados con la genética de todos nuestros ascendentes. Y después nos seguimos contaminando con toda la basura que oímos. Ahora, ¿cómo podrá Dios convencer a una persona que está en pecado si la persona no abre su corazón? Porque Dios no cambia a nadie desde afuera. Dios cambia a cualquier persona desde adentro. Entonces, mucha gente se congrega y ustedes saben, ustedes conocen gente que se congrega y tienen unas mentes depravadas. Ustedes lo conocen. Entonces, para que Dios o el Espíritu Santo pueda cambiar, convertir, transformar a cualquier persona, Dios necesita estar adentro. Por eso Él dice, he aquí yo estoy a la puerta del corazón y llamo. Juan 16. Versículo 7. Este que habla aquí es Jesús, no en los tiempos de hoy, sino en los tiempos cuando Cristo vivía dentro de él. Dice, pero yo les digo la verdad. Yo les digo la verdad. A ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, no viene el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Si yo me voy, no viene el Espíritu Santo. No vendrá a ustedes. Mas si me voy, les enviaré, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué hará? Quien no tiene al Espíritu Santo dentro de su corazón, no tiene la vida de Dios, no tiene luz que alumbre las tinieblas, no tiene quien le convenza que lo que hace y lo que dice es pecado. Por eso, hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones, para que lo primero que yo quiero circuncidar es tu oído. Para cuando yo circuncide tu oído, tenga vía libre para llegar a tu corazón y también circuncidarlo. Para que tú no seas incircunciso de oídos ni de corazón, sino que tu oído esté apto para que mi espíritu entre y tenga luz verde para llegar al lugar de su reposo, que es tu corazón.
Entonces allá Esteban, en Hechos 7 comienza diciendo, no, tú temes que no vayas a buscar, que eso ya tú sabes de qué yo voy a hablar. Sí, ya tú tienes ese espíritu que yo voy a hablar ahora, lo tienes guardado en tu corazón. Porque tú lo has oído de mí, lo has leído, lo has meditado, te has lavado los pies con tus hermanos, lo has enseñado, has orado con ese espíritu. Ya en tu corazón tiene que haber un espíritu que te diga, yo, el Espíritu Santo, no habito en templos hechos por manos de hombres. Eso debe estar en tu corazón. ¿Qué casa me van a edificar ustedes? ¿Acaso ustedes no saben que el lugar de mi reposo es tu corazón? Incircuncisos de oído, incircuncisos de corazón, siempre resisten al Espíritu Santo. Siempre que Dios está hablando por boca de un mensajero, ustedes cierran sus oídos, cierran sus corazones e impiden que mi espíritu habite en el lugar que yo les preparé. Ustedes lo saben. Y profetiza Isaías 63:10, cuando dice que el Espíritu Santo, con aquellos que lo hacen enojar, el Espíritu Santo se vuelve contra ellos. El Espíritu Santo se convierte en su enemigo y el Espíritu Santo pelea contra ellos. Contra los rebeldes. Isaías 63:10. No te voy a dar más citas, sino al final tú te acercas y yo te doy todas las citas. Porque yo que doy una cita y tú que vas a buscar, tú tienes que oír. Porque Dios te va a ungir es con lo que oye, no con lo que lee. Lo que lees es para que tú después sepas que con lo que a ti te ungieron no fueron con mentiras. Por eso, profeta Isaías le dice al pueblo de Israel, locos, depravados, hijos depravados, ustedes hacen enojar el Espíritu de Dios. ¿Te gustaría leerlo? Isaías 1. Isaías 1. Versículo 2. Oigan, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Criéis hijos, y los engrandecí, y esos hijos, para que tú sepas que Dios engendra hijos, los engrandece y ellos se rebelan contra Dios porque ellos no quieren sacar al diablo de su corazón. Ellos se rebelaron contra mí. Ahora les pongo un ejemplo. El buey conoce a su dueño y el burro a su pesebre o al pesebre de su señor. Pero mi pueblo no entiende. Un buey y un burro entienden más que mi pueblo. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira ¿a quién? Al santo. Y se volvieron atrás.
Y eso está escrito ahí para que nosotros nos demos cuenta cómo Dios trata a aquellos que se rebelan contra Él y lo hacen enojar. Sobre todo nosotros, que fuimos predestinados por Dios para nacer después del sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él tuvo que cumplir los mandamientos para ser metido en la prensa, para que el Espíritu Santo que estaba en Él pudiera hoy llegar al lugar de su reposo, que son el corazón tuyo y mío. Resistan al Espíritu Santo. Cuando Dios esté hablando y ustedes verifiquen que es la palabra de Dios bien trazada, bien leída, una palabra revelada, no estudiada, ustedes digan, tengo que abrir mi corazón para que el Espíritu entre allí, para yo poder tener unción que diga, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Que la unción diga, condeno toda lengua que se levante contra mí en juicio. Porque yo soy un servidor de Dios y esta es la herencia que yo recibo. Hijos depravados, dejaron a Dios, provocaron a ira al Santo de Israel. Ahora lee conmigo en Jeremías 21. Estas son profecías para el futuro de los profetas. Esto era lo que los profetas indagaban para saber de quién hablaba y cuándo se cumpliría esto. Hasta que Dios tuvo que revelarle que esto no era para ellos, sino que esto era para nosotros. Jeremías 21, versículo 5. Pelearé contra ustedes. ¿Quién? Dios. Y pelearé con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad. ¿Quién los va a herir? El diablo. ¿Por qué Dios o su espíritu va a herir a la gente? Porque se rebelaron contra Él. Porque después de Él haberlos tomado como hijos y haberlos engrandecido, les pareció mejor lo que le dijeron los hombres que lo que Dios les dice. Esto es un mensaje que que está supuesto a no recibir muchos amenes. Porque este es un mensaje donde el Espíritu Santo está redarguyendo, donde el Espíritu Santo está presentando una alternativa mejor que la que te presentan los inicuos. Mensaje motivador y mensaje de eso que hace delirar a la gente es decirle, porque es que ya tú estás reinando en vida. Porque es que ya tú estás ungido, disfruta de la plenitud, disfruta de ese amor incondicional de Dios. Tú puedes vivir como quieras, pero ya Dios te amó, ya Dios te salvó, ya tú estás reinando en vida, ya estás en la plenitud. Y entonces la gente, amén, amén. Eso le gusta a la concupiscencia de la gente. Pero yo no estoy aquí para lisonjear a nadie. Por eso es que nosotros estamos supuestos a que aquí haya un pequeño grupo que se mantiene a duras penas.
No resistan al Espíritu Santo. No le impidan al Espíritu que llegue al lugar de su reposo, porque para que el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, pudiese llegar a nuestro corazón, hubo uno que tuvo que ser metido en una prensa, guardando los mandamientos de Dios, para que el Espíritu que estaba en él saliera de él y pudiera entrar en ti. Cuando una persona, sea quien sea, se resiste al Espíritu Santo, oído, tiene por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado. Le importa un bledo lo que pasó Jesús en la cruz. Heriré a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de peste. Morirán de peste, y una peste grande. Escucha, Dios no te está amenazando. Dios te está informando lo que Él le dijo a Israel, lo que Él hizo con Israel. Por eso Israel, tú ves que fue un pueblo que siempre estuvo cautivo. Un pueblo que siempre estuvo subyugado. Sus cargas no pudieron ser levantadas porque fueron un pueblo rebelde. Fueron unos hijos depravados. Lo dice Dios. Entonces, cuando Dios te muestra lo que Él le dijo a Israel, Él te está diciendo, no quiero que a ti te pase lo mismo. Morirán de pestilencia grande. Hermanos míos, la gente que Dios le está hablando y no se cuida, en cualquier momento o se enferman o los enferman. Este es un mensaje para gente que quiera convertirse. Este es un mensaje para gente que quiera cambiar. Este es un mensaje para gente que sepa que todavía hay tinieblas en sus mentes y en sus corazones, que todavía hay sucio en su corazón, que sus corazones necesitan ser depurados, que saben que vienen a congregarse porque estamos en un proceso, ustedes y yo. Gente que no quiera ser engañada, gente que quiera agradar a Dios, Mary, no a los hombres. Yo te digo algo. Yo tengo con qué manipular y con qué engañar. Pero yo sé que después que yo comience a engañar y a manipular, se cortan las revelaciones. Entonces me toca mantenerlos a ustedes en estupidez y en tinieblas para poder seguir manipulando. Y sacándolos del camino angosto y metiéndolos en un camino espacioso que lleva a la perdición. Porque los que hayan la vida eterna son pocos. Me merezco un trago, ¿eh? De agua, claro. Mira, así como dijo el hermano allá atrás, solamente los que conocen a Dios y se esfuerzan son los que actúan. Actúan. ¿Qué significa que tú actúes? Que tú no puedas leer una iniquidad y quedarte callado. Que tú no puedas, que tú leas una verdad y la ignores. Si tú lees una verdad y la ignoras, tú estás desconociendo y estás ignorando y te estás haciendo el de la vista gorda
te estás haciendo como el sacerdote que pasó por donde el samaritano y dijo. Y si tú oyes una mentira y la ignoras, igual te haces copartícipe de esa persona que está hablando mentira o escribiendo mentira. Es como si en tu casa tú ves que uno de tus hijos está haciendo algo malo y está afectando a tus otros hijos o a tu cónyuge y tú te quedas callado o callada. Tú inmediatamente te conviertes en partícipe de la maldad y la injusticia de esa persona. O sea, tú has venido aquí a aprender cosas. Tú has venido aquí a caminar por un camino que tú nunca habías caminado. Tú has venido aquí a que Dios te guíe por sendas que tú no conocías. Pero solamente bajo la luz de la palabra de Dios es que tú puedes caminar. Entonces ahí dice que Dios mismo herirá a los que se rebelan contra Él, ¿verdad? Dice que no solamente los herirá, sino que van a morir, oído, y van a morir es de peste. Oye, por Dios, cuando Dios dice que su espíritu pelea contra los que lo resisten, ya el que no cambia aquí, hermano, ya no va a cambiar nunca. No va a cambiar nunca. Va a permanecer siempre en tinieblas. Y va a prevalecer siempre su concepto privado ante la palabra de Dios. Su tradición inicua va a anular la palabra que Dios le da. El Espíritu Santo le va a impedir que entre al lugar de su reposo. Invalidan el mandamiento. Y nadie podrá convertirse si no cumple los mandamientos. Nadie. Y el mensaje de esta mañana es Dios diciéndote, no quiero que muera el que muere por no convertirse. Conviértete y vivirás. Porque Dios está diciendo a aquel que no quiere convertirse, menosprecia la sangre de mi hijo, pisotea a mi hijo, resiste al Espíritu Santo. No me queda otra, sino que volverme enemigo de esa persona. Lo heriré y va a tener muerte de peste grande. Ahora, honestamente, si puedes responder con honestidad, ¿prefieres un mensaje donde Dios te enseñe y quiera sacarte del barro, de las tinieblas, o prefieres un mensaje que estando tú en el barro y en las tinieblas te digan que estás en el cielo? Dime, ¿cuál prefieres? Convénceme. Convénceme, si hay un poquito de honestidad en ti, quiero oír las bocas de ustedes. ¿Ah? Porque déjame decirte, si tú quieres que yo te engañe, no lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Ezequiel 18. Versículo 32. Después de Dios decirte que los rebeldes, los que resisten a su espíritu, morirán de peste grande, porque Él mismo los herirá. Entonces ahora Dios te dice, yo no quiero la muerte de los que mueren por no convertirse. Escucha. Dios te está diciendo ahora, yo no quiero la muerte de los que mueren por querer permanecer en tinieblas.
Yo no quiero la muerte de los que mueren por querer permanecer en sus propios conceptos. Yo no quiero la muerte de los que mueren por rebelarse contra mí. Yo no quiero la muerte de los que mueren por resistir a que mi espíritu llegue a hacer morada en el lugar de su reposo. Yo no quiero la muerte de los que mueren por no permitir que mi espíritu desde el corazón de ellos los enseñe y les convenza de pecado, de justicia y de juicio. Yo no quiero la muerte de los que mueren. Yo no quiero la muerte de los que mueren por no querer cambiar, por no querer transformarse, por no querer convertirse. Conviértanse, pues, y vivirán. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir? Tienes que convertirte. Tienes que convertirte. ¿Qué hace una persona? Con saber lo que tiene que hacer y no lo hace. A Jesús se le presentó el joven intérprete de la ley. Señor, ¿qué haré para tener la vida eterna? La vida de Dios, ¿qué haré? Le dice, ¿tú sabes los mandamientos? Claro, y se los digo todos. Entonces Jesús le dijo, pero si lo sabes, bien has dicho. Haz esto y vivirás. Dios te está hablando en esta mañana. Heriré de muerte y morirán de peste grande los que no se conviertan. No quiero la muerte de los que no se conviertan. Conviértanse y vivirán. Ahora yo les digo, hagan esto y vivirán. Dime, Yola. Perdona, el micrófono se me olvidó. Ese micrófono hay que tenerlo siempre allí. Dime. No, la misma, porque el morir espiritualmente no es de peste. La peste es en la carne. Claro, lo que apesta es la carne. Y acuerda que nosotros todos nacemos muertos, porque nosotros nacemos sin la vida de Dios. Entonces Dios nos llama, porque Él nos escogió para introducirnos su vida en el corazón nuestro. Por eso es que ustedes no esperen una multitud aquí. Esperen gente aquí que se vaya edificando. Eso sí, hagan ustedes sus obras de fe y el trabajo de amor. Porque los indicados para darle crecimiento en número a este ministerio son ustedes. Son ustedes. ¿Ok? Entonces Dios no quiere la muerte de los que mueren por no convertirse. Entonces Dios te dice, pero tengo la solución. Yo no quiero herirte. Yo no quiero que mueras de peste. Conviértete. Oye, es mucho problema oír la voz de Dios y permitir que ese espíritu que Dios entre, circuncide el oído y llegue al corazón. ¿Será mucho pedir? Conviértete y vivirás, porque Dios no quiere la muerte de los que mueren por no convertirse. Isaías 42. Versículo 16.
Dice Dios, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Entonces no está hablando de ciegos de los ojos. Está hablando de ciegos de entendimiento que no saben. Y les haré andar por sendas que no habían conocido. ¿Cómo tú y yo podíamos conocer el camino y las sendas de Dios si jamás nos habían hablado de Dios? Nos habían hablado de religiones. Conocíamos religiones. Conocíamos catecismo. Conocíamos historia sagrada. Algunos conocen teología. Ahora te invitan a la teología de la plenitud y te dicen Rey amado. Unas palabras, oye, que no llegan ni a hipócrita. Rey amado. Ay, si ustedes leyeran lo que yo le escribí. Rey amado Julio. ¡Woo! Delante de ellos cambiaré. Cambiaré. Hay uno que se llama Dios, tu creador, que quiere cambiar tus tinieblas en luz. Cambiaré las tinieblas en luz y cambiaré lo escabroso en llanura, lo roñoso, lo áspero, lo voy a cambiar por algo suave. Estas cosas las haré. Pero si Dios te está diciendo que Él va a cambiar tus tinieblas en luz y va a cambiar lo áspero tuyo en algo llano, liso, Él está diciendo, lo haré. Y todavía hay gente que se opone a que Dios introduzca su espíritu para hacer lo que Él está hablando. Lo haré. Y mira, oye, que Dios tan grande. No te desampararé. ¿Tú quieres más motivación? Te está diciendo, no importa lo áspero que tú seas. No importa la oscuridad que tú tengas, yo te voy a dar luz. Y no por áspero, por corroncho, por bruto, por estúpido que tú seas, yo te voy a hacer llano, liso, suave. Lo haré. Lo haré y no te desampararé, Anicia, ¿qué es? Fíjate eso. Te voy a cambiar, no te voy a desamparar. Y Él le está hablando no a gente lisa, le está hablando a gente áspera. Él no le está hablando a gente en plenitud, le está hablando a gente que sabe que está en tinieblas. Te está hablando a ti para poder llevarte a la plenitud. Ese es tu Dios, Dios grande, digno de suprema alabanza, magnífico Dios, maravilloso Dios, Dios excelso, muy elevado en importancia, en dignidad y en categoría. El Dios que te ama, que no escatimó ni entregar la vida de Jesús en la cruz, que lo metió en la prensa para que el Espíritu saliera y llegara a tu corazón, donde Dios quiere reposar. Pastor, pero usted me ha hablado siempre antes de las epístolas. Hábleme de Pablo. ¿Quiere que Pablo te diga esto mismo? Hechos 26.
allí vemos nosotros el pasaje donde Pablo iba persiguiendo a la iglesia, a los seguidores de Cristo, y se le aparece el Señor, y Pablo le dice, Señor, ¿qué quiere? Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigue? Entonces el Señor le dice, Pablo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Cada vez que tú te rebelas contra mí, te golpeas tú. Claro, es que cada vez que nosotros nos oponemos a lo que Dios manda, los que nos golpeamos somos nosotros. Ahora observa, cuando Dios dice, hijo mío, inclina tu oído a mi corazón, está atento a mis palabras, ¿no te das cuenta que eso es un mandamiento? Cuando tú te opones a un mandamiento de Dios y no guardas las palabras de Dios en tu corazón mediante el proceso primero de oír, recibir, retener, orar, meditar, lavarte los pies, compartir, enseñar, poner en práctica, quien no hace eso está resistiendo al Espíritu. Porque Dios está dando un mandamiento. Por ejemplo, Malaquías 3, versículo 5, no lo vayas a leer, que tú sabes eso. Dice que Dios viene contra aquellos adúlteros, hechiceros y contra aquellos que cometen fraude contra el salario de sus trabajadores. Entonces Dios para que enseñarte la solución a que no cometas fraude contra un trabajador de Dios, te dice, traigan todos los diezmos al alfolí. Y cuando haya alimento en la casa de mis trabajadores, yo derramaré sobre ustedes bendición, porque yo los voy a cambiar de vivir en la escasez para vivir en la abundancia. Derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuando alguien hace caso omiso a ese mandamiento, le imposibilita a Dios que lo saque de la escasez y lo convierta y lo lleve a la abundancia. O sea, cuando la persona se resiste al espíritu de esa palabra, se está golpeando a ella misma. Porque está diciendo, es que no te voy a hacer caso porque voy a estar en la escasez. No quiero convertirme. Y Dios te está diciendo, conviértete y vivirás. Cada vez que alguien se opone a un mandamiento de Dios, se está golpeando él mismo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Haciendo referencia allí al caballo que van a ponerle la herradura y entonces comienza a patear al herrero y el herrero lo espera con la puya del martillo. Entonces le dice, no, Pablo, yo te he llamado para lo siguiente. Y lee solamente el versículo 18. Pablo, yo te he llamado para que abras los ojos del pueblo. O sea que si Pablo no hace eso, ya Pablo se pone en contra del mandamiento que el Señor le está dando. Yo te he llamado para que los que te oigan se conviertan de las tinieblas a la luz. Por eso es que Pablo dice, y el que nos confirma con ustedes en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y para que se conviertan de la potestad de Satanás al poder de Dios. Termina de leer el versículo y después me escuchas. Ya lo terminaste de leer, ¿verdad? Ok, entonces el Señor está diciendo, Pablo, porque los que no se convierten
no recibirán fe, ni recibirán perdón de pecados, ni mucho menos recibirán herencia entre los santificados. Porque la herencia mía solamente es para los que se santifican, los que se limpian, los que se depuran. Y en la medida que se van limpiando, se van emblanqueciendo, se van refinando, se van depurando, entonces se van convirtiendo, se van transformando. Tú metes una camiseta blanca, sucia, en una lavadora y la lavadora la lava, la limpia. Y cuando tú sacas la camiseta, la sacas convertida, porque ya no está sucia, está limpia. Es lo mismo que Dios quiere contigo. Dios quiere limpiarte, Dios quiere depurarte. Entonces, quien no se convierte, le dice Jesús, no recibe fe, no recibe perdón de pecados, por Dios. Tú lo leíste, ¿verdad? Quien no se convierte no recibe perdón de pecados, ni recibe herencia. Entonces hay gente que no se ha convertido y ya están en la plenitud. Eso se llama la doctrina de Ripley. Aunque usted no lo crea, ya están en la plenitud, ya están reinando en vida, ya son perfectos, tienen un amor incondicional. Están ungidos. Pero los que no guarden al Espíritu en su corazón son presa fácil de ellos. Tú sabes que Daniel, en el capítulo 12, versículo 10, no lo vaya a buscar, tú lo sabes, Dios dice que los impíos siempre serán impíos, se comportarán impíamente y nunca entenderán. Pero los que son emblanquecidos, lavados, depurados, refinados, entenderán. O sea, la palabra depurar o refinar indica hacer más fino y quitar las mezclas. Todos nosotros tenemos mezclas. Lo santo con lo profano. Porque todos nosotros estamos llenos de cosas malas y cosas profanas. Entonces, cuando Dios mete su luz, mete su vida, mete su espíritu, entonces ya comienza una lucha allí entre lo santo y lo profano. Entonces nosotros debemos convertirnos y debemos llenarnos de ese espíritu para que siga sacando lo profano, para que no haya mezcla en nosotros. ¿Mezcla como cuáles? 1 de enero. Dios me llama a congregarme. Pero mi familia me dice, vamos a la playa. Porque todo el mundo va el 1 de enero, porque hay que meterse en el mar a sacarse la sal del año pasado. Entonces todavía lo profano está allí. Y dejan lo santo por hacer lo profano. ¿Cuánta gente de esta congregación no saben que la carne de cerdo es mala? Sin embargo, en diciembre, bueno, tú sabes, el pernil. Una vez al año no hace daño. Bueno, nosotros en este ministerio a ti no te prohibimos nada. Tú haz con tu vida lo que tú quieras. Haz de tu capa un sayo, haz de tu cuchillo una ametralladora y
Sí, sí, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero a mí, como ministro de Dios, me compete hacer este trabajo. ¿Tú sabes por qué Dios paga bien? Porque Dios sabe que el profeta se gana el odio de la gente. Yo no voy a cambiar tus lisonjas por lo que Dios me enseña. Tampoco te estoy maltratando. Contrario, te estoy diciendo, Dios no quiere la muerte de los que mueren por no convertirse. Conviértete y vivirás. Porque Dios nos ha llamado para Él cambiarnos de tinieblas a luz, de escasez a abundancia. Eso lo hace Dios si guardamos sus mandamientos. Santiago 4. Versículo 8. Santiago 4, versículo 8. Acércate a Dios. ¿Por qué te mantienes lejos? Acércate a Dios. Y Dios se acercará a ti. Dios nunca te va a huir. Nunca te va a huir. Dios siempre va a querer que tú te acerques a Él. Acuérdate la parábola del hijo pródigo. Él se fue e hizo lo que le dio la gana. El padre nunca lo salió a buscar. El padre nunca lo salió a buscar. Pero cuando el padre lo vio que regresó, el padre se alegró. Porque ningún padre quiere que su hijo muera por muerte de inconversión. Una peste que se llama inconversión. Virosis con bacterias. Limpien las manos. Y los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Todos nosotros hemos pasado por eso, doble ánimo. Cuando el pastor dice una cosa que se acomoda a lo que queremos, amén, gloria a Dios. Pero cuando el pastor dice algo para corregirte, para redarguirte, para exhortarte, entonces cierras tu oído, cierras tu corazón y te golpeas tú mismo. Termino diciéndote lo que el apóstol Pablo escribe y anuncia. Pero antes quiero decirte, cuando el autor de Hebreos dice, no dejes de congregarte, no es una sugerencia. ¿Qué tú crees que es? Es un mandamiento. Y todo lo que Pablo escribe acerca de lo que la iglesia debe hacer no son sugerencias de Pablo, son mandamientos de Dios, buscando abrirte los ojos, cambiarte de tinieblas a luz y cambiar lo áspero en llano. Solamente en una ocasión Pablo dice, y esto digo yo, no lo dice el Señor.
Es lo único allá en 1 Corintios 7. Lo demás, todo lo que Pablo dice que la iglesia debe hacer son mandamientos, no de Pablo. Mandamientos de Dios. Quien no hace los mandamientos de Dios, se está resistiendo al Espíritu Santo. Se está resistiendo al Espíritu Santo. Escucha, el Salmo 19, vamos a leerlo. Ya voy a terminar. Versículo 7. ¿Cómo es la ley de Dios? ¿Por qué la ley de Dios es perfecta? ¿Qué hace la ley de Dios? Cuando violamos cualquier ley de Dios, nuestra alma no se convierte. No permitimos. Es tan perfecta las leyes de Dios. Y Dios tiene una ley que dice, congrégate para yo poder ungirte. Pastores, que yo leo, Dios no unge con lectura. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Para eso él dijera, ¿y cómo leerán? Es más, ¿cómo es la canción esa que tú le cantas a tus hijos para que se duerman? Duerme, duerme, dulce nene, cierra ya tus ojuelos, que los ángeles del cielo quieren verte dormir. Desde el cielo vendrá para verte dormir. Aquí no se regaña a nadie. Aquí regalamos almohadas para que la gente se duerma. Aquí nos reímos, nos burlamos de nosotros mismos, porque hay más de 1000 razones para reírnos. Cuando Dios dice, no quiero la muerte del que muere por inconverso, tú tienes que reírte, porque Dios te está diciendo, conviértete y vivirás. Tienes que reírte. Dios quiere cambiar caras de amargura por caras de risas. Llegaron los pasteles. ¿Cómo es la ley de Dios? ¿Qué hace la perfecta ley de Dios? Diga, la ley de Dios convierte mi alma. Versículo 8. Los mandamientos de Dios, ¿cómo son? Rectos. ¿Qué hacen los mandamientos de Dios? Alegran tu corazón. Y por favor. Mira, cuando nos estamos volviendo inteligentes, ¿qué hacemos? Cada vez que Dios nos manda un mandamiento, nos da una orden, una ley, hay que alegrarse. Hay que alegrarse, alégrate. Entonces Pablo dice, no te conformes a este sistema. Transfórmate. Transfórmate. ¿Y cómo te transforma? Dice, por medio de la renovación
de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Conclusión y sello. Nadie podrá conocer la voluntad de Dios si no se convierte. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Comienza a convertirte y a transformarte. ¿Cómo te transforma? Renueva tu entendimiento. Cambia el conocimiento que tenías. La palabra conversión significa llegar a ser algo que nunca había sido. Eso es lo que Dios quiere. Conviértete. Dios quiere que llegues a vivir en la abundancia. Dios quiere que la gente te conozca por tu inteligencia, que tú seas destacado en cualquier lugar donde tú vayas por la luz que Dios ha puesto en tu corazón.